Después de 20 años de matrimonio sin hijos, Charles Dawes regresó repentinamente a casa con un niño de 7 años. Cuando indagué más, descubrí la verdad. Había estado manteniendo en secreto a otra mujer, que estaba embarazada de nuevo. Incluso mi suegra, que debería estar disfrutando de su jubilación, se había mudado con ella, para cuidar de ella personalmente durante el embarazo. Perdí toda la compostura cuando todo salió a la luz y me enfrenté a Charles en una acalorada y desgarradora discusión. Mis familiares y amigos intentaron hacerme entrar en razón. ¿Por qué montar semejante escándalo? Lleváis 20 años casados. Sinceramente, entendemos a Charles. Un hombre necesita un heredero, a diferencia de una mujer. No puede vivir sin raíces. Las lágrimas nublaban mi visión mientras miraba a Charles, que permanecía en silencio. Ya había cumplido los 40, pero el tiempo apenas le había hecho mella. Su rostro seguía siendo sorprendentemente atractivo y bien cuidado, como si nunca hubiera llevado la carga que yo llevaba. Puedes traer al niño a casa. Es el mayor compromiso que puedo ofrecerte. Charles cogió las llaves del coche y se dirigió hacia la puerta. Pensé que mis palabras habían zanjado el asunto, que él había aceptado en silencio, pero justo antes de salir, se estiró y quitó nuestra foto de boda de la entrada. Eleanor pasó por el tormento de llevar a mi hijo en su vientre durante 10 meses. No fue fácil para ella. No voy a abandonarla para que se las arregle sola. Su mirada se cruzó con la mía, fría, indiferente, desprovista del amor que una vez conocí. Si no puedes aceptarlos, a partir de ahora pasaré los días impares con él y los pares contigo. Mis dedos se cerraron en un puño. Cualquier esperanza que me quedaba de que pudiéramos arreglarlo, que se había roto, se desvaneció al instante. En ese caso, divorciémonos. La habitación se sumió en un silencio sofocante. Incluso Charles, que estaba a punto de cerrar la puerta, se detuvo en seco. Se volvió lentamente, con expresión indescifrable y los labios apretados en una fina línea. Natalie, no seas ridícula. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero las sequé, negándome a dejarlas caer. No estoy siendo ridícula. Charles, divorciémonos. Su rostro se ensombreció y su mirada se agudizó al posarse en mí con una mezcla de incredulidad y reproche. Natalie, han pasado 20 años. ¿Por qué sigues siendo tan terca? Eleanor es 10 años más joven que tú, pero es amable y comprensiva. Sabe que su situación es difícil, pero nunca se queja. Solo quiere quedarse a mi lado y cuidar de nuestro hijo. No ha hecho nada malo. Ella dio a luz a mi hijo y ahora esperas que le quite el bebé y la abandone como si nunca hubiera importado. No puedo hacerlo. No seré tan cruel. Su voz era tranquila, casi indiferente, pero cada palabra me golpeaba como una navaja, hiriéndome más profundamente de lo que jamás hubiera imaginado. Cerré los ojos. Hace 20 años, Charles y yo éramos inseparables, unidos por el amor y unas convicciones compartidas. Creíamos en un futuro en el que no había lugar para los hijos, no porque no nos importaran, sino porque no estábamos preparados para asumir la responsabilidad de la paternidad tan jóvenes. Yo temía el dolor del parto y, sin dudarlo, Charles se sometió a una vasectomía. Habíamos tomado todas las precauciones para asegurarnos de que nuestra decisión fuera definitiva. Nuestra decisión provocó la indignación de ambas familias. Su padre se puso furioso y nos echó de casa sin pensárselo 2 veces. Pero Charles no vaciló. Se mantuvo a mi lado y decidió romper con todo para construir nuestra propia vida. Juntos, habíamos empezado de la nada, labrándonos un futuro con nuestras propias manos. Hace 10 años, cuando la presión para tener hijos alcanzó su punto álgido, su madre incluso se puso un cuchillo en la garganta y nos exigió que le diéramos un nieto. No podía fingir que no me había afectado. Verla tan desesperada me había inquietado y, por primera vez, la duda se apoderó de mí. ¿No quieres tener hijos?, le pregunté con voz temblorosa. Incluso viendo a tu madre así, ¿sigues estando seguro? Podríamos tener un hijo. Charles me tomó de la mano con firmeza, con los ojos llenos de amor inquebrantable. Natalie, no quiero que sufras un parto, y no quiero que traigamos un niño a este mundo, por las exigencias de otra persona. ¿Lo entiendes? Lo entendía. Sin embargo, le dije, si algún día quieres un hijo, dímelo directamente y lo decidiremos juntos. Y Charles aceptó sin dudarlo. Hace 7 años, Isaías, su padre, dejó de estar enfadado de forma inexplicable. Incluso su madre, Lie, la abandonó bajo una presión implacable. Le sugirieron que se mudara a otra ciudad y se jubilara. Al mismo tiempo, Charles la visitaba de vez en cuando para ver cómo estaba. Les creí. Realmente pensé que por fin habían aceptado nuestra decisión. Entonces, vi la foto. Era una foto familiar en las redes sociales de Lie. Charles, otra mujer, un niño pequeño, sonrientes, felices, completos. En el momento en que la vi, algo dentro de mí se rompió. La ilusión a la que me había aferrado se desmoronó, como arena entre mis dedos.
La verdad me atravesó como una navaja, afilada y despiadada. Sus frecuentes viajes a otra ciudad nunca habían sido para visitar a sus padres ancianos. Habían sido por ellos, su verdadera familia. Los momentos felices que Lie había capturado con tanto cariño, con tanta naturalidad, me atravesaban como cuchillos. Me robaban el aliento y no dejaban más que un dolor abrasador a su paso. Abrí los labios, pero el sonido que salió fue ronco, apenas reconocible. ¿Y yo qué, Charles? Cuando me tratas así, ¿no es eso igual de cruel, igual de despiadado? Un destello de culpa cruzó su rostro, suavizando el tono de acero de su voz. Lo siento, Natalie, nunca quise que sufrieras el dolor del parto, pero si quieres, puedo traerlos aquí, podemos vivir todos juntos. Solté una risa amarga, un sonido agudo y hueco. A ver si lo entiendo. Mi marido me engaña y no solo se espera que lo perdone, sino que también tengo que aceptar al hijo de su amante. Y ahora se supone que tengo que compartir mi casa con ella. ¿Encontrarme con ella en los pasillos y fingir que todo es normal? Charles se quedó en silencio. No le quedaban excusas. Cuando finalmente se marchó, tuvo la consideración de llevarse consigo a todos los familiares, que aún quedaban, como si quisiera concederme un espacio, para digerir la insoportable verdad. Antes de salir, se volvió una vez más. Natalie, sé que es mucho que asimilar. No pasa nada. Tómate tu tiempo. Pero mi decisión sigue siendo la misma. No voy a abandonar a Honor Calley ni a nuestro hijo. Me quedé sentada mientras las horas se convertían en noche. Cuando el amanecer extendió su luz cansada por la habitación, cogí el teléfono y llamé al abogado de la empresa. ¿Sabes cómo redactar un acuerdo de divorcio, verdad? Redacta uno para mí. Quiero el divorcio. Y tal y como había prometido, Charles pasó toda la semana con ellos, sin mirar atrás. Me temblaban las manos cuando los paparazzi de alto precio finalmente enviaron una pila de fotos y videos. Casi no me atrevía a abrirlos. Ahora que todo había salido a la luz, Lie ya no se molestaba en mantener las apariencias. Ni siquiera fingía ser civilizada. En cambio, inundó las redes sociales con un sinfín de videos, al menos 800, en los que mostraba la familia perfecta de Charles. Charles jugaba con su hijo. Charles enseñaba al niño a escribir. Charles apoyaba con ternura a su amante embarazada mientras daban un tranquilo paseo. Y los pies de foto, rebosantes de alegría, dolían más que cualquier cuchillo. Papá ha llevado al pequeño a otro divertido viaje. Mi precioso nieto empieza este año primero de primaria. Incluso hizo pucheros y le pidió ayuda a su padre con los deberes. Mi hijo y mi nuera. El contenido no era diferente de lo que habían capturado los paparazzi, solo momentos familiares normales y entrañables. Sin embargo, para mí, eran como sal en una herida abierta. Tras un largo silencio, finalmente dejé un comentario debajo de una de las publicaciones. Si ella es tu nuera, ¿quién es entonces la persona que aparece como la esposa de tu hijo? El comentario desapareció casi al instante. Segundos después, recibí un mensaje de voz de 60 segundos de Lie. ¿Qué tonterías estás escribiendo debajo de mi video? ¿Te das cuenta de lo que pensará la gente de mi nieto si dices cosas así? Es solo un niño. ¿Quieres que lo tachen de bastardo? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Te lo advierto. Aún no he empezado a ajustar cuentas contigo. No quisiste darle un hijo a mi hijo. Muy bien, pero incluso lo convenciste para que se hiciera una vasectomía. Antes de que pudiera reaccionar, más mensajes de voz inundaron mi teléfono uno tras otro. Creía que había llorado todas mis lágrimas en los últimos días, pero al oírla regodearse, tergiversándolo todo como si yo fuera la villana, mis ojos seguían ardiendo y las lágrimas seguían cayendo. No podía entenderlo. ¿Cómo podía cambiar la gente tan de repente? Lie, que antes me trataba como a su propia hija, se había convertido en una extraña. Y Charles, el hombre con el que había pasado 20 años de matrimonio, se había convertido en alguien a quien ya no reconocía. Cuando Charles regresó, me encontró sentada junto a la ventana, con la voz ronca de tanto llorar. Me abrazó, todavía con el frío del exterior pegado a él. En silencio, se quitó el abrigo y metió mis manos heladas dentro de su jersey, y su calor se filtró en mi piel. Por un instante, sentí como si el tiempo hubiera retrocedido 20 años, a cuando todavía nos amábamos con intensidad. En aquel entonces, lo pasábamos mal. Isaías le había cerrado todas las puertas a Charles, intentando que se arrepintiera de su decisión de hacerse una vasectomía. Por eso, él también me guardaba rencor. En aquella ciudad enorme e indiferente, dormíamos en un sótano diminuto y sobrevivíamos a base de fideos instantáneos y bollos al vapor. En los momentos más difíciles, ni siquiera podíamos permitirnos una compresa. En las noches más frías, nos acurrucábamos juntos en una cama, con toda la ropa que teníamos puesta, temblando bajo una manta raída. Yo también lloraba en aquella época. Me repetía a mí misma que tenía que dejarlo, que si seguíamos aferrándonos a esta vida, Charles, cuya salud ya era frágil, solo se marchitaría aún más. Charles,
Acabemos con esto. Divorciémonos. Vuelve y admite tu error. Si vas ahora, puede que incluso te esté esperando un plato caliente de sopa de pollo. Me abrazó con más fuerza, metiéndome las manos más profundamente en su ropa y apretando mis pies helados contra su cuerpo, como si intentara protegerme del mundo entero. Su voz temblaba entre el miedo y la determinación. No, no me divorciaré de ti, Natalie. No diré que me equivoqué porque no fue así. Lo siento, la vasectomía dolió, pero no podía soportar verte sufrir. Sin embargo, te hice sufrir. La amargura se extendió por mi lengua, con un sabor idéntico al de las lágrimas que nublaban mi visión. El pasado y el presente se mezclaron, indistinguibles. Charles, vámonos. Vale, te encantan los niños. Podemos tener uno propio. Vale, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste que querías tener un hijo? Un silencio pesado se instaló entre nosotros, denso y sofocante. Me golpeó como una ola, arrastrándome de vuelta a la realidad. Lentamente, mecánicamente, me volví para mirar a Charles, mientras seguía la vacilación que se reflejaba en su rostro. Me di cuenta de que no había vuelto solo. Era la primera vez que veía a Eleanor, al igual que en los vídeos que había publicado Lie. Era joven, elegante y desprendía una suave calidez maternal, con una gracia que hacía imposible apartar la mirada, y me volví hacia el espejo junto a la ventana. Mis ojos hinchados y enrojecidos me devolvieron la mirada, hinchados como nueces, con las arrugas de las comisuras profundizadas por días de lágrimas implacables. Me veía completamente miserable. Algo desconocido se retorcía en mi interior. La mirada de Eleanor se detuvo, en el lugar donde Charles había estado calentándome las manos. El dolor en sus ojos no parecía fingido, pero esbozó una sonrisa mientras empujaba suavemente al niño, que tenía a su lado hacia adelante. Charles, visiblemente conmovido por su tristeza, no dudó. Su mano se deslizó de la mía y, sin pensarlo dos veces, rodeó con su brazo los hombros de Eleanor. No dijo nada, solo le dio un tierno beso en la frente a Eleanor, un gesto reconfortante destinado solo a ella. Una aguda oleada de amargura me invadió y mis dedos, que aún no se habían calentado del todo, se enfriaron de nuevo. Eleanor se tocó tímidamente la cara y, luego me miró con una sonrisa sutil pero triunfante. Orión, vamos, saluda. Esta es la tía Natalie. Me quedé rígida, con incredulidad en mi voz. ¿Cómo? ¿Me has llamado? Ella sonrió, con un tono ligero, casi sin esfuerzo. Orión, Orión, como las estrellas. Charles dice que espera que crezca para ser tan brillante y admirable como el cielo. Ella sonrió, con un tono ligero, casi sin esfuerzo. Orión, Orión, como las estrellas. Charles dijo que espera que crezca para ser tan brillante y admirable como el cielo. Un zumbido llenó mis oídos. Mi mente se quedó en blanco. Los labios de Orión se movían. Estaba hablando, pero no podía oír ni una sola palabra. Lentamente, me volví hacia Charles, buscando una respuesta, pero él solo bajó la cabeza, con su culpa al descubierto en el silencio. Orión Davis, el nombre que habíamos elegido juntos hacía mucho tiempo, cuando aún nos atrevíamos a soñar con tener un hijo. Incluso el significado del nombre, Charles lo había revelado sin dudarlo, como si nunca hubiera sido nuestro. ¿De verdad estaba tan decidido a destrozarme el corazón? Charles, ¿cómo has podido coger el nombre que elegimos juntos y dárselo al hijo que has tenido con otra persona? En cuanto las palabras salieron de mis labios, la expresión de Charles se ensombreció. Natalie, cuidado con lo que dices. La reprendió con voz baja y aguda. La brusquedad de sus palabras me devolvió a la realidad. Lo vi volverse apresuradamente hacia Eleanor, con la voz apresurada en una explicación. Solo entonces me di cuenta de lo pálida que estaba, con el rostro descolorido. Un nudo se formó en mi garganta, y mi instinto me impulsó a dar un paso adelante para explicarle. Pero entonces lo vi, la desconfianza en los ojos de Charles, fríos y penetrantes, como una advertencia silenciosa. Me detuvo en seco. Eleanor permaneció inmóvil durante un largo momento antes de que las lágrimas brotaran de sus ojos. Cuando finalmente habló, su voz temblaba de dolor. Si nuestro hijo solo ha nacido para llenar el vacío que nunca tuviste con Natalie, preferiría no haberlo dado a luz. La voz de Eleanor se quebró y sus hombros temblaban. Charles, te quiero. Puedes menospreciarme, ignorarme, pero Orión es inocente. No quiero que exista como un consuelo por tus remordimientos con otra mujer. Sé que Natalie no puede aceptarme ni a mí ni a mi hijo. Lo entendí hace 7 años. Por eso hice todo lo que me pediste. Me mantuve alejado. Viví en otra ciudad y guardé las distancias. Pero cuando de repente me dijiste que me traerías aquí, pensé que por fin podríamos estar juntos y que esta era nuestra oportunidad. Pero después de ver cómo nos mira, se atragantó con un sollozo y la voz le temblaba. Charles, envíanos de vuelta a Orión y a mí. Vale, no quiero quedarme aquí, viendo a mi hijo vivir a la sombra de otra persona.
Sus sollozos se hicieron más fuertes y Charles entró en pánico, apresurándose a tranquilizarla. Eleanor, mírame, dijo con voz firme y desesperada. Orión es nuestro hijo. No es un sustituto de tus remordimientos. Te quiero, quiero a nuestro hijo. Nunca te he descuidado y nunca lo haré. Todo lo que tengo, todo lo que puedo dar, es tuyo y de Orión. No tienes por qué preocuparte por su actitud. Esta es mi casa, una casa que compré, mi familia. Nadie aquí se atreverá a tratarte injustamente a ti ni a Orión. Su voz se suavizó mientras le acariciaba el cuerpo tembloroso. Pórtate bien, no pienses demasiado. El bebé que llevas en tu vientre tampoco quiere ver a su madre triste. Cada palabra me atravesaba como una navaja, tan profunda que apenas podía respirar. Por supuesto, cada ladrillo y cada teja de esta casa pertenecían a Charles. ¿Qué tenía que ver yo con todo eso? Solté una risa amarga, con el sabor de la ironía en la lengua. Después de que Eleanor y su hijo se marcharan, saqué los papeles del divorcio, que había preparado hacía tiempo y los puse delante de él. Fírmalos. Charles apenas les echó un vistazo antes de coger su abrigo y pasar a mi lado como si yo no fuera más que un detalle sin importancia. Natalie, ya no eres joven. El año que viene cumplirás 40. Deja de hacer tonterías. Llevamos 20 años casados. Si nos divorciamos ahora, ¿qué dirán de mí los medios de comunicación y el mundo de los negocios? Me burlé. Así que eso era en lo que se había convertido nuestro matrimonio. Otra imagen pública cuidadosamente gestionada. Todo había cambiado en el momento en que nos llegó el éxito. 10 años atrás. El acuerdo que yo misma había conseguido había convertido nuestra empresa en dificultades en la principal empresa de la ciudad. Pero cuando llegó el momento de dividir el poder, Charles y yo teníamos visiones diferentes. Yo quería ser directora general y seguir construyendo lo que había ayudado a crear. Pero Charles ya había decidido mi destino. Quería que diera un paso atrás, que abandonara mis ambiciones y volviera a ser ama de casa. La imagen perfecta de una mujer rica sin nada mejor que hacer que vivir cómodamente. Al final, ni siquiera me pidió mi opinión. Simplemente contrató a alguien nuevo para ocupar mi puesto, sellando mi futuro con una firma que no era la mía. Estaba furiosa, pero, ante la insistencia de mi suegra, me tragué mi resentimiento y decidí dejarlo pasar. Desde ese momento, algo entre nosotros se rompió silenciosamente. Intenté una y otra vez reparar la distancia que se había creado, pero siempre había un muro invisible que no podíamos atravesar. Intenté hablar con él, llegar a él, pero él me ignoraba con excusas de trabajo, o me rechazaba por completo. No pasa nada, estás pensando demasiado, me decía, sin tono alguno de calidez ni paciencia. Y así, nos fuimos distanciando, hasta convertirnos en lo que somos hoy, dos personas unidas no por el amor, sino por intereses mutuos, de pie sobre las ruinas de lo que una vez fue. Vístete y ven conmigo. He traído a Eleanor y Orión para que paséis un rato juntos. Cuando no me moví, frunció el ceño, cogió un abrigo y me lo echó por encima a la fuerza, cerrándome la cremallera sin darme oportunidad de resistirme. Su voz era firme, sin dejar lugar a discusiones. Y no vuelvas a decir ninguna tontería. En cuanto al nombre de Orión, te lo explicaré otro día. Cuando llegamos, Charles empujó a Orión hacia mí. Primero, conócelo. Luego, se agachó y su voz se volvió suave, como siempre con Eleanor. Orión, hoy jugarás con la tía Natalie. Papá y mamá te van a comprar ropa y juguetes. ¿De acuerdo? Orión asintió con entusiasmo, con los ojos brillantes de emoción. Lo seguí aturdida mientras me llevaba al otro lado de la calle de los puestos de comida. Como todos los niños, se sintió atraído por el dorado y crujiente de la comida frita. Dudé, sin saber si se le permitía comerla. Instintivamente, busqué mi teléfono y marqué el número de Charles. No respondió. Antes de que pudiera decidir qué hacer, Orión se volvió hacia mí, con su carita oscureciéndose mientras pronunciaba unas palabras duras. Mi papá y mi mamá están en una cita. ¿Por qué los molestas llamándolos? Su voz tenía un tono inesperadamente hiriente, y sus ojos eran fríos e inflexibles. Tú no eres mi mamá. ¿Por qué te importa si puedo comer esto o no? Papá te dijo que me llevaras a jugar. Así que haz lo que yo quiera comer o hacer. No te metas. Una repentina opresión me apretó el pecho, presionándolo como un peso invisible. Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. De vuelta a casa, Orión se agarró el estómago y soltó un grito agudo. Su rostro se puso mortalmente pálido. Eleanor abrió los ojos con horror antes de romper a llorar. Charles, con su habitual compostura destrozada, pisó el acelerador y se dirigió a toda velocidad al hospital. Tras una serie de pruebas, el médico confirmó que se trataba de una gastroenteritis aguda, lo suficientemente grave como para requerir suero y hospitalización. Orión yacía débil en la cama del hospital. Su pequeño cuerpo temblaba mientras lloricaba llamando a su madre, cuando su mirada se cruzó con la mía. El miedo brilló en sus ojos,
Le dije que tenía el estómago delicado. Le dije que no podía comer pasteles fritos. Pero la tía Natalie dijo que quería uno. Compró uno para ella y me dio uno tan grande como un puño, diciendo que yo también debía comerlo. Después de hacerlo, empezó a dolerme. Sus palabras eran apenas un susurro, pero cada una de ellas golpeaba como un latigazo. Las lágrimas de Eleanor se derramaron cuando se volvió hacia mí, con la voz temblorosa por la desesperación. Hermana Natalie, es culpa mía. Nunca debí enamorarme de Charles. Nunca debí aparecer ante ti. Si me guardas rencor, descárgatelo en mí. Pero, por favor, no le hagas daño a mi Orión. Llevaba 10 meses en mi vientre. Es mi vida. Me di cuenta de que algo iba mal y me apresuré a dar explicaciones. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, la palma de Charles me golpeó en la cara. Un dolor agudo se extendió por mi mejilla, pero no era nada comparado con el fuego que ardía en sus ojos. Ardiente, implacable, como si quisiera destrozarme. Te lo dije, si tienes algún problema, desquítatelo conmigo. No esperaba que te ensañaras con un niño inocente. Apreté la mandíbula, conteniendo la amargura que se acumulaba en mi garganta. No fui yo, él quería comérselo. Incluso intentó llamarte, para preguntarte si podía, pero no contestaste. Basta, cállate. La mirada de Charles era gélida, desprovista de calor. Recuerdo que siempre te han gustado los pasteles de azúcar fritos. Natalie, realmente no eres apta para ser madre. Las palabras me atravesaron como una navaja, afiladas y despiadadas. Una sentencia de muerte, una condena. La decepción ensombreció su rostro mientras sacaba un documento doblado de su bolsillo, con dedos firmes mientras lo firmaba con el bolígrafo del hospital. ¿No es el divorcio lo que siempre has querido? Entonces hagámoslo primero. No confío en que puedas vivir con ellos en tu estado actual. Una vez que te hayas adaptado, hablaremos de volver a casarnos. Una extraña sensación de alivio me invadió. La lucha abandonó mi cuerpo. Sin decir nada más, me agaché, recogí el acuerdo de divorcio del suelo. Lo doblé con cuidado y lo guardé. Antes de irme, eché una última mirada a Charles, con una voz inquietantemente tranquila. Charles, hace 10 años que dejé de comer pasteles fritos. Me duelen los dientes cada vez que como algo dulce. ¿Lo has olvidado? Sus labios se entreabrieron y su rostro se nubló con incredulidad, pero no pronunció ni una sola palabra. Me di la vuelta y me alejé, con el peso del momento presionándome el pecho. Cuando llegué a casa, me detuve frente a la casa donde Charles y yo habíamos pasado una década juntos. Después de que nuestro negocio prosperó, nos mudamos a la finca de su familia. De paso, mandé renovar la antigua casa, tal vez por sentimentalismo o tal vez por costumbre. Cada ladrillo, cada teja, cada árbol y cada brizna de hierba de este patio habían sido elegidos por Charles y por mí. El tulipán más grande del patio trasero era uno, que habíamos trasplantado del parque junto al sótano, cuando no teníamos nada. Nuestra mayor alegría era pasear por ese parque. Charles dijo una vez: este árbol es la prueba de los 10 años de penurias que Natalie soportó conmigo. Mientras siga en pie, mi promesa seguirá en pie. Nunca la defraudaré. Pero la primavera aún no había llegado y el tulipán permanecía sin vida. Sus ramas desnudas se extendían hacia el cielo, desprovistas de vitalidad. Al igual que los últimos 10 años entre Charles y yo, estaba vacío y despojado de calor. Saqué una motosierra del trastero y le pedí al marido de mi vecina que me ayudara a cortarlo. Me miró, sorprendido. Cada otoño, cuando las hojas de los tulipanes se volvían doradas y caían, mi mujer y yo os veíamos a ti y a tu marido sentados bajo este árbol desde la terraza de nuestra azotea, tomando café y leyendo uno al lado del otro. Han pasado 10 años, ¿verdad? Y ahora, de repente, ¿quieres cortarlo? ¿Estás segura de que podrás soportarlo? Di un sorbo lento al café, con una leve sonrisa en los labios. La vida es vasta, siempre cambiante, como las montañas y los ríos. No hay nada que no se pueda dejar ir. Mi vecino se quedó en silencio. No dijo nada más. Y así, sin más, el tulipán que había estado allí durante una década se derrumbó. Sentí un dolor sordo en el pecho, pero debajo de él se extendió un tranquilo alivio. Pedí a alguien que limpiara los restos. Mis vecinos, empapados en sudor por el esfuerzo, se secaron la frente. Como muestra de agradecimiento, les regalé un lujoso juego de cafés que había atesorado durante años, el mismo que Charles me había llevado a subastar después de que nuestro negocio prosperara. En su día, lo había apreciado profundamente. Mientras seguía revisando mis pertenencias, me encontré rebuscando entre los regalos que Charles me había hecho a lo largo de los años. Exquisitas pulseras de diamantes, collares de oro y un velo de novia hecho a medida. Y más tarde, un sinfín de bolsos de lujo, desprovistos de calidez, carentes de cualquier sentimiento real. Olvídalo, no los necesitaría. Vendí todo por una fracción de su valor, entre eso y los bienes que Charles había acordado darme en el acuerdo de divorcio.
Tenía más que suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Cuando terminé, me di cuenta de que no me quedaba nada que llevarme. Entré en la ducha. Me lavé el polvo del pasado y me puse ropa limpia. Me miré en el espejo y sentí una tranquila gratitud en mi interior. Los años de cuidados me habían recompensado bien. A los 39 años. No parecía diferente de cuando tenía 29. Podía llevar delicados pendientes de perlas con naturalidad y seguir luciendo la elegancia temporal de las pulseras de diamantes. Era una señal tranquilizadora. Me puse unos zapatos de tacón bajo, cogí mi bolso y salí. Pero, a diferencia de antes, no me llevé las llaves de casa. Las dejé allí, junto con los 20 años de amor, devoción y dolor que había vertido en ese lugar. A partir de ese momento, nunca volvería. Después de acomodar a Eleanor y Orión, Charles condujo a casa, con la mente enredada en la frustración y la inquietud. Últimamente, algo no iba bien. No podía explicarlo. Ver a Orión así hoy lo había hecho perder los estribos. Había golpeado a Natalie por primera vez, y lo peor era que ni siquiera la había dejado hablar. La imagen de ella antes de salir del hospital apareció en su mente. Sus ojos no expresaban nada, ni ira, ni dolor, solo una calma inquietante. Maldita sea. Charles golpeó el volante con el puño, pero el dolor agudo no sirvió para aclarar el caos en su cabeza. Se desvió hacia el arcén, bajó la ventanilla y dejó que el viento frío le azotara la cara, esperando que le despejara. No se había sentido así en años. Durante mucho tiempo, su vida se había basado en el control, la comodidad y la moderación. Casi había olvidado lo que era sentirse tan inquieto, tan agitado, como un fuego salvaje ardiendo bajo la piel, igual que era, en aquel entonces, un adolescente, lleno de frustración, luchando por abrirse camino en aquellos primeros años. Charles soltó una risa seca, hueca y amarga. Por alguna razón, su mente se remontó a los días en que su negocio se tambaleaba al borde del fracaso, cuando los reveses le provocaban ataques de ira y la frustración era su sombra constante. En aquella época, solía quedarse en el paso elevado junto al río o en lo alto de un tejado, dejando que el viento frío le azotara y entumeciera todo lo demás. Encendió un cigarrillo, con la mirada perdida en la lejanía. Durante aquellas noches, Natalie siempre lo encontraba. Se acercaba, le rodeaba con los brazos y le susurraba palabras de consuelo, y su calor le anclaba de una forma que nada más podía hacerlo. Las luces de neón en la distancia parpadeaban, el cigarrillo se consumía, sus brasas le quemaban los dedos y devolvían a Charles a la realidad. Se quedó un poco más, solo cuando el viento cortante y la nicotina calmaron la tormenta, que se había desatado en su interior. Se volvió hacia su coche y siguió conduciendo. Lo había pensado bien. Esta vez había actuado de forma imprudente. Tenía que volver y pedirle perdón a Natalie como es debido. Cuando llegó al patio, el cielo se había oscurecido por completo. Charles miró su teléfono, frunciendo el ceño. Había perdido demasiadas horas en el hospital. Levantó la vista y miró hacia la casa. No había ni una sola luz encendida. Algo se le apretó en el pecho. Un dolor sordo que le presionaba las costillas, frío e inquietante. Introdujo el código, dispuesto a entrar, cuando una voz procedente de la casa de al lado lo llamó de repente. Charles frunció ligeramente el ceño. Reconocía a esa vecina. Era amiga de Natalie. Cuando Natalie se sentía inquieta en casa, solía salir de compras con ella. Charles, hoy voy de compras con la señora de al lado. ¿Qué? Natalie había sonreído sutilmente. Sus cejas se arquearon en esa curva familiar y gentil. Por un momento, Charles se quedó paralizado. El recuerdo afloró tan vívidamente, tan inesperadamente, que casi olvidó dónde estaba. Su mirada se desvió hacia la vecina y, sin darse cuenta, dio un paso adelante. Hubo un intercambio silencioso entre ellos antes de que ella finalmente hablara. Le entregó con cuidado el lujoso juego de café en grano, que él reconoció al instante como la colección más preciada de Natalie. Su expresión se ensombreció. Este juego de café en grano es algo que Natalie aprecia mucho. No puedo aceptarlo. Pero esta tarde ha insistido tanto que no he podido negarme. Así que tendré que molestarle para que se lo devuelva. Al separarse, la vecina dudó. Luego, como si no pudiera contenerse, volvió a hablar. Conozco a Natalie desde hace años. Siempre ha sido amable, pero fuerte. Tú eres su marido. Pase lo que pase, deberías hablar con ella. Para ser sincera, verla hoy tan afligida, no me ha parecido bien. De pie en la entrada del patio trasero, Charles apretó los granos de café que tenía en las manos. Indeciso, no sabía si entrar o quedarse donde estaba. Ya había registrado toda la casa. Natalie no estaba por ninguna parte. El espejo de cuerpo entero que tenía a su lado reflejaba su expresión sombría, su mirada apagada, su postura rígida. Bajó la cabeza, con aspecto de perro abandonado bajo la lluvia. Después de innumerables intentos,
La llamada finalmente se conectó, solo para que una voz fría y mecánica le informara que el teléfono estaba apagado. Un frío amargo se le metió en los huesos. Lentamente, Charles dejó el café sobre la mesa cercana, con los dedos temblorosos mientras alcanzaba la puerta del patio trasero. Las bisagras chirriaron en señal de protesta al abrirse, a pesar de estar en perfectas condiciones. Un sonido inquietante, como un susurro de finalidad. Entonces, las luces parpadearon. Charles se quedó paralizado. Sus pupilas se contrajeron y su respiración se detuvo. Cuando los vecinos se lo habían dicho antes, Charles lo había descartado como uno de los intentos de Natalie para agitar sus emociones, para hacerle entrar en pánico. Pero ahora, un frío que le calaba hasta los huesos se extendió por todo su cuerpo, y sintió que la sangre se le helaba. Rígido, se dirigió hacia el tulipán, con las extremidades pesadas, arrastrando los pies como si estuviera caminando sobre el agua. Una mano invisible le apretaba el corazón, sacándole el aire de los pulmones. Entonces, sonó el timbre. Su cuerpo se derrumbó, sin fuerzas. No tenía energía para levantarse, ni voluntad para responder. En su lugar, sacó el teléfono y se conectó a las cámaras de vigilancia. La pantalla se encendió, revelando a un grupo de trabajadores en la puerta, con sus uniformes impecables y sus expresiones neutras. Pulsó la función de audio, con la voz baja, casi hueca. ¿Qué pasa? Le dieron una breve explicación. El silencio se prolongó como respuesta. Charles bajó la mirada hacia el tulipán caído. Una tormenta de emociones se arremolinaba en sus ojos, crudas, sin expresar. Su garganta se movió como si quisiera decir algo, pero tras varios intentos, no salió ninguna palabra. Al final, tragó el dolor que le oprimía las costillas. Ya no hace falta. Siento haberte hecho venir hasta aquí, con movimientos lentos y deliberados. Sacó la pequeña mesa cuadrada y luego trajo 2 sillas. Envolviéndose en un abrigo grueso, se sentó frente al tulipán, dejando que la noche se alargara larga y silenciosa, con el café frío y el peso de la ausencia como única compañía. A la mañana siguiente, tras una noche en vela, cogió el teléfono y hizo una llamada. ¿Te acuerdas del tulipán que me ayudaste a trasplantar hace 10 años? Su voz era áspera, desprovista de calidez. ¿Puedes ir a ese parque y buscar uno que lleve 10 años creciendo? Su amigo captó el sutil cambio en su tono y dudó antes de preguntar. ¿Qué ha pasado? Exhaló, con expresión distante. Sus dedos se cerraron alrededor del teléfono, como para mantenerse firme. Natalie, parece que ya no me quiere. Cuando el tulipán volvió a ocupar su lugar, Charles dio un paso atrás y lo contempló con silenciosa satisfacción. Pasó la tarde tallando una placa de madera, con manos firmes, mientras grababa las palabras. En conmemoración de los 20 años juntos de Charles y Natalie, su amigo suspiró, pero no dijo nada antes de darse la vuelta para marcharse. Más tarde, Eleanor llamó. Charles miró la pantalla antes de silenciar el teléfono. Cuando las llamadas persistieron, simplemente lo apagó. Después de colgar la placa, ordenó el patio, con movimientos lentos pero deliberados. Una vez que todo estuvo en orden, llamó a un abogado para discutir los derechos de custodia. Recordó que Natalie había dicho una vez que podía aceptar al niño. Ese pensamiento permaneció en su mente, removiendo algo muy profundo en su interior. Cuando el ajetreo del día dio paso al silencio, el patio estaba limpio y ordenado. Charles se sentó solo a la mesa del comedor, con la mirada perdida, pensando en ella. 2 días. Solo habían pasado 2 días, pero ella ocupaba cada rincón de su mente. Inquieto, sacó las imágenes de la cámara de vigilancia del día anterior. Se le encogió el pecho al verla marcharse, sin equipaje, sin vacilar. Solo llevaba una pequeña bolsa en la mano. Volvería. Tenía que hacerlo. Solo tenía que aprovechar ese tiempo para arreglar las cosas y asegurarse de que, cuando ella regresara, no tuviera ningún motivo para estar enfadada. Maldita sea. Charles dio una patada a la mesa del comedor, haciendo que los platos y las tazas se estrellaran contra el suelo. Su furia no se detuvo ahí. Se golpeó la mejilla con la palma de la mano, una bofetada tras otra, como si se castigara a sí mismo. Cuando Eleanor entró con Orión después de introducir la contraseña, se encontró con la imagen de Charles desplomado en el suelo, sumido en la desesperación. Le tembló el párpado. Se apresuró a apoyarlo, aunque el peso del embarazo ralentizaba sus movimientos. Su vientre ya empezaba a notarse. Charles, ¿qué pasa? He oído que la hermana Natalie se ha ido. Aunque sus palabras denotaban preocupación, las comisuras de sus labios la traicionaron. Levantándose ligeramente, Charles lo captó de inmediato. Su mirada se ensombreció. Se ha ido. Eso te hace feliz, ¿verdad? Eleanor estudió su rostro con atención, asegurándose de que su actitud hacia ella no cambiara antes de atreverse a revelar la verdad que albergaba en su corazón. Por supuesto que estoy feliz. Su expresión se suavizó, imitando la sonrisa amable de Natalie. Charles,
Esto significa que Orión y yo por fin podremos estar juntos abiertamente. Suspiró y bajó la voz, con un ligero tono de resentimiento. En cuanto a la hermana Natalie, si quiere marcharse, que se marche. Si no, ¿qué pasará la próxima vez que obligue a Orión a comer algo? Ella nunca ha dado a luz. ¿Cómo puede entender el dolor que siente una madre por su hijo? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero antes de que pudiera derramar una sola lágrima, una mano fuerte le apretó la garganta. El rostro de Charles permaneció impasible, pero sus ojos eran fríos como el hielo, desprovistos de piedad. Eleanor, te lo he dicho, ni se te ocurra sustituir a Natalie, apretó más fuerte, cortándole la respiración y casi ahogándola hasta dejarla inconsciente. Al final, la arrojó a un lado como si no fuera nada, y su cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo, tosiendo violentamente. Luchó por respirar, pero él ni siquiera le dirigió una mirada. En cambio, la agarró por el brazo y la arrastró fuera del patio. Orión se quedó paralizado fuera, completamente perdido. Charles lo miró, sintiendo un dolor sordo en las sienes. Por primera vez, la visión de ese niño le irritaba. Ojalá fuera el hijo de Natalie. Sus labios se apretaron en una línea firme, con las emociones a flor de piel. Sin dudarlo, contrató a una niñera para que se ocupara del cuidado diario de Orión y de sus asuntos escolares. Luego, llamó a un abogado. Eleanor tenía que pagar todo. En cuanto a él, renunció a todos los asuntos de la empresa en favor de los accionistas. Tal y como había hecho ella en su día, hizo las maletas y se marchó. 15 días. Llevaba 15 días fuera. Si no la encontraba ahora, quizá nunca volvería. Estaba entre los jóvenes excursionistas en la montaña McCarthy, sonriendo mientras nos reuníamos para hacer una foto de grupo. El tiempo se me escapaba entre los dedos. Solo medio mes más y por fin tendría mi certificado de divorcio en mis manos. El día que dejé a Charles, reservé el primer vuelo a Springfield. Una vez habíamos soñado con establecernos allí, pero el trabajo siempre lo había mantenido atado a otro lugar. Yo, sin embargo, no tenía esas cadenas. Durante una semana, deambulé por la ciudad saboreando la libertad, hasta que me topé con un club de montañismo en internet. El grupo estaba lleno de veinteañeros llenos de vida, cuya energía era contagiosa. Al principio dudaron, preguntándose si podría seguirles el ritmo, pero después de conquistar 2 montañas juntos, ya no era solo una recién llegada, era una más del grupo. A veces, sentía como si hubiera vuelto a mis 20 años, recuperando una versión de mí misma que había perdido hacía mucho tiempo. Lo último que esperaba era encontrar a Charles al pie de la montaña. No era una simple coincidencia. Había venido a buscarme. Eso estaba claro. Después de despedirme de mis amigos, lo llevé a un restaurante tranquilo, de esos que huelen a madera vieja y nostalgia. El aire de la montaña aún se aferraba a mi piel, un frío persistente que me hacía desear algo frío. Sin pensarlo 2 veces, pedí un helado. Charles me observaba, frunciendo el ceño con cada bocado. Comer helado con este tiempo no es bueno para ti, murmuró. Ya no eres una chica de 20 años. Se calló, dándose cuenta demasiado tarde de cómo habían sonado sus palabras. Hice una breve pausa y luego simplemente sonreí, dejando que sus palabras pasaran como el viento entre los árboles. He ido a ver a un médico tradicional. Me han dicho que mi cuerpo sigue siendo joven y fuerte. El silencio se extendió entre nosotros, denso e implícito. Me tomé mi tiempo para terminar el helado, saboreando cada bocado, antes de finalmente encontrar su mirada. Has venido hasta aquí para encontrarme, dije con ligereza. ¿Qué pasa? Su mandíbula se tensó, sus ojos oscuros e indescifrables. Sobre lo que pasó cuando Orión tuvo gastritis, exhaló, con las palabras cargadas de algo que no decía. Lo siento, sonrió, indiferente, imperturbable. No pasa nada. Eso es pasado. Se le cortó la respiración, solo un poco, y cuando volvió a hablar, había un ligero temblor en su voz, y sobre esa frase, lo siento, no quería decirlo. Lo miré, desconcertado. Tardé un momento en darme cuenta de a qué frase se refería. Pensé por un momento. Luego saqué mi teléfono y hice una llamada. Unos 15 minutos más tarde, la líder del club me trajo a una niña con coletas. En cuanto me vio, se le iluminó la cara. Corrió directamente hacia mí. Me rodeó con sus pequeñas manos y me dio un suave beso en la mejilla. Mamá Natalie, dijo con dulzura. Charles se quedó rígido, mirándola con total incredulidad. Busqué en mi bolso y saqué una foto vieja y descolorida. El polvo había desgastado los bordes y la imagen apenas captaba a la delicada y adorable niña que tenía delante. Se llama Elisa. La abracé con fuerza, apretando mis brazos alrededor de su pequeño cuerpo mientras miraba a Charles a los ojos. La había adoptado en un orfanato el día después de marcharme. En aquel entonces, era frágil, con sus diminutos miembros como ramitas, las mejillas hundidas y los ojos grandes y apagados por el hambre. Para ser sincera, no era especialmente adorable.
Solo era un ser pequeño y frágil que luchaba por sobrevivir. Y ahora era suave y redonda, con las mejillas regordetas y sonrosadas, y la piel clara y brillante de salud. Solo habían pasado 20 días. Charles, no acepto lo que has dicho. Puede que nunca haya dado a luz, pero de verdad no sabes por qué. La verdad era que yo había querido tener un hijo. Incluso lo había soñado, pero él había acabado con ese sueño sin pensarlo 2 veces. Y la razón era dolorosamente simple. Eleanor ya estaba embarazada. Se tambaleó ligeramente, como si el peso de mis palabras le hubiera golpeado más fuerte de lo que esperaba. Su voz salió entrecortada, temblorosa. ¿Lo sabías todo? Lo miré fijamente, sin pestañear, y asentí lentamente. Siempre había sabido del pasado de Charles y Eleanor. Yo había sido la fuerza motriz del éxito de la empresa, en quien todos confiaban. En comparación con Charles, la mayoría de los empleados me veían como el verdadero pilar del negocio. Él también lo sabía, por eso nunca me dejó marchar. Pero no era solo por los negocios. Él todavía me quería, aunque me temía en igual medida. Atrapado entre la desconfianza y el apego, luchaba con sus propias contradicciones. Me perdió por una niña que nunca fue suya. Y fue entonces cuando apareció Eleanor. No era especialmente capaz. Solo el tipo de mujer que se aferraba a los hombres para ascender, como una enredadera que se enrosca en un árbol robusto. Y esa naturaleza suave y dócil me resultaba demasiado familiar, porque yo había sido así una vez. Así que Charles había decidido mantenerla en secreto para mí. Me pareció algo divertido. Charles, cuando descubriste que estaba embarazada, ¿qué fue lo primero que pensaste? Casi tropieza en su prisa por evitar mi mirada. Era raro verlo así. Desde que cumplió los 30, había dominado el arte de la compostura, pero aunque no respondiera, yo ya lo sabía. Había sido una alegría. La alegría desenfrenada de convertirse en padre por primera vez. La gente es así de extraña. Con sus esposas, actúan con cautela, tomando todas las precauciones, pero con las mujeres de fuera, coquetean con imprudencia, al borde de la tentación, siempre buscando emociones fuertes. Las actividades del club de montañismo duraron otros 5 días y, durante todo ese tiempo, Charles siguió a Elisa y a mí, nunca demasiado cerca, pero tampoco demasiado lejos. No le presté atención. Mi mundo giraba en torno a Elisa. Cuando subíamos a las montañas, la confiábamos a la esposa del líder del club, y cuando bajábamos, a menudo veía a Charles, con los brazos llenos de juguetes y bocadillos, tratando desesperadamente de ganarse el favor de Elisa, pero Elisa nunca le prestaba atención. En cuanto me veía, sus ojos brillaban de alegría y venía corriendo, echándose los brazos alrededor de mis piernas y, suplicándome dulcemente que le diera golosinas. Charles nos seguía, silencioso y desolado. Cogí a Elisa en brazos y pasé junto a él sin dudarlo. Charles, vuelve, Eleanor y su hija te están esperando. No, pero él se negaba a marcharse. En lugar de eso, seguía sacando el móvil y pasando fotos como si pudieran cambiar el pasado. Natalie, mira, este es el nuevo tulipán que plantamos en casa. Incluso le tallé una placa de madera. Hizo zoom para mostrarme el grabado. Me detuve. Mis pasos vacilaron mientras lo miraba, sin decir nada. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces, como si el peso del arrepentimiento finalmente lo hubiera aplastado, Charles se desplomó, con toda la fuerza abandonando su cuerpo. Natalie, lo lamento tanto. Si te hubiera escuchado, si hubiera aceptado tener un hijo entonces. Su mirada se posó en mí, en Elisa, en la vida que podría haber tenido. Si lo hubiera hecho, ahora seríamos felices, ¿verdad? No dije nada, sin siquiera mirarlo. Pasé junto a él y seguí adelante. Medio mes después, volví con Elisa para finalizar el divorcio con Charles. Se veía aún más desgastado que antes, los rasgos afilados de su rostro apagados por el agotamiento. Las sombras se aferraban a su rostro y, cuando sus ojos se encontraron con los míos, esbozó una sonrisa amarga y murmuró algo demasiado bajo para que pudiera oírlo. Fue entonces cuando me di cuenta de todo lo que había pasado en apenas medio mes. Eleanor había perdido a su hijo la misma noche en que él la echó de casa, y hacía solo unos días había descubierto que Orión, el niño al que había criado durante 7 años, no era suyo. La revelación debió de destrozarlo. Esto es mi castigo, ¿verdad? Su voz sonaba hueca, con una risa que no le divertía en absoluto. El arrepentimiento se aferraba a él como una pesada cadena y, por un momento, dudó, entreabriendo los labios como si buscara una última oportunidad. Natalie, ¿todavía hay alguna posibilidad para nosotros? No le dejé terminar. Vamos a firmar los papeles. Mi tono era firme, imperturbable, con el certificado de divorcio en la mano. Me volví hacia Elisa, con voz alegre, casi juguetona. Vamos, mamá Natalie está de muy buen humor hoy. Vamos a dar un festín. A mis espaldas. Él dijo algo.
quizás una súplica, quizás un arrepentimiento, pero no le escuché, ya me había alejado. Esa noche, apareció una enorme transferencia de activos en mi cuenta. La acepté sin dudarlo, sin pensarlo 2 veces. Charles había liquidado una parte importante de su patrimonio, sus acciones, sus participaciones, todo, y lo había puesto en mis manos. Su empresa no duraría mucho después de eso, pero eso ya no era asunto mío. Su ruina era cosa suya. Ya no tenía nada que ver conmigo. Con Elisa a mi lado, me fui sin mirar atrás y me instalé en otra ciudad donde el pasado no tenía poder sobre mí. Los años se convirtieron en décadas. La vida era tranquila y estable, ajena a los viejos fantasmas, y nunca volví a ver a ninguno de ellos.